Te recomiendo que si te gustan mis vídeos te suscribas a mi canal. De igualmente pulses el botón de la campanita para activar las notificaciones, así serás uno de los primeros en ver mis vídeos. Muchas gracias. El presidente Trump ha dejado muy claro que no nos quedaremos de brazos cruzados mientras Venezuela colapsa en la dictadura, y no nos quedaremos esperando mientras el país se desmorona. Pero es importante notar que un Estado fracasado en Venezuela amenaza la seguridad y la prosperidad de todo nuestro hemisferio y el pueblo de los Estados Unidos de América. Esto es cuando el vicepresidente visitó un refugio de venezolanos en Colombia, dio esas declaraciones. Tenemos para este importante segmento a Esteban Gervasi, analista y consultor político. Gracias, Esteban, por regresar al programa. Y Eduardo Zapene, ex vicepresidente de Radio Caracas Televisión. Gracias, Eduardo, por estar aquí con nosotros. Ahora bien, son muchas variables, muchos factores concurrentes que están ocurriendo y cada 5 minutos hay una noticia nueva. Esta marcha de hoy antiimperialista, esta amenaza, esta nueva amenaza de Nicolás Maduro de meter preso a la oposición, a quienes, aunque no estén de acuerdo con una intervención, estén rechazando su gobierno, lo estén criticando. Eso por una parte. Y por otra parte, la amenaza de Diosdado Cabello al senador Marco Rubio. Esto pudiera tener unas consecuencias, y es la pregunta, ¿cuáles consecuencias pudiera tener esto? Porque esto es Homeland Security, con un memorándum que distribuyó a las agencias federales de Estados Unidos de que Diosdado Cabello, para actualizar a los televidentes, contactó a un grupo de sicarios mexicanos para que atentaran contra la vida del senador. Fíjate, aquí ha habido 2 eventos muy importantes sobre ese tema. Hubo hace unos años un atentado en un café en Washington a un diplomático y se había contratado con armas. ¿Te acuerdas que el caso de Fast and Furious, que se fugaron unas armas que entregó la fiscalía para hacerle un seguimiento a los carteles? Bueno, uno de esos narcos, de esos sicarios de esos carteles, entró a Washington y trató de hacer un atentado a un rey saudita que creo que se llamaba Café Milano, algo así. El segundo caso es el caso que sucedió hace poco, que estaban unos senadores practicando para un juego entre demócratas y republicanos y atentaron. Esta información... Scalise, exactamente. Esta amenaza es seria. Esto viene de los servicios de inteligencia de este país. Y es seria porque los servicios de inteligencia de todos los países, en México, en Colombia, en Venezuela, en Centroamérica, se cruzan información. Y hubo unos contactos, eso es la información que se maneja, hubo contactos donde se trató o se hizo el intento de contratar narcotraficantes para agredir no solo contra el senador Marco Rubio, sino con una cantidad de personalidades gente que ha contribuido a traer información, gente que está cooperando, y eso es gravísimo. Esto va a avanzar. Ahora, bien, tu pregunta es muy concreta. Esto es una sentencia judicial a Diosdado Cabello. No es una sentencia ni de muerte, es una sentencia judicial. Te voy a explicar por qué. Porque en este país hay separación de poderes. Y cuando un presidente o un poder autónomo emite una información de ese calibre es porque tiene pruebas en la mano. Y Diosdado va a tener que enfrentar la justicia, por un lado o por otro. Y eso es una acusación muy, pero muy grave, porque eso es el intento de un magnicidio a una personalidad. Acuérdense que Marco Rubio fue candidato presidencial por el Partido Republicano, pero además Marco Rubio es ahora una de las personas más cercanas al presidente Trump. Eduardo, vamos a escuchar a Nicolás Maduro hoy para que sirva de introducción a tu participación, porque hay muchas cosas que están ocurriendo de forma concurrente. El vicepresidente de Estados Unidos declaró que su gira tiene el objetivo de aislar política y económicamente a Venezuela. El imperialismo ha entrado en fase de desesperación. Yo le pido a la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Paz que por favor inicie un proceso ante los vendepatria que han salido a pedir la intervención de Venezuela y a apoyar la amenaza de Donald Trump contra la paz de la República. Lo pido oficialmente, Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente.
Eduardo, ¿cometió un error Donald Trump al hablar de la opción militar en un momento en que estaba acorralado el gobierno de la dictadura de Nicolás Maduro? Me refiero en Latinoamérica, en el aspecto hemisférico, y le ha dado el arma recurrente del antiimperialismo, de la lucha de Bolívar contra el imperio español, ahora contra el imperio americano. ¿Cuál es la lectura suya? Mi lectura, Oscar, es en el argot futbolístico jugó posición adelantada. Todos sabemos ya, a ciencia cierta, cuál es la personalidad de Donald Trump. Donald Trump es capaz de invadir a Venezuela y hacer lo primero que le cruce por la mente. Él no tiene ningún tipo de límite. Lamentablemente yo sí creo, coincido con esa observación, de que le ha dado un maravilloso argumento a Maduro, un argumento que deben estar aplaudiendo en La Habana, porque es el repetido discursito, el trillado discursito de el imperio malo, el coco malo, el que persigue a la gente, el que viola los derechos humanos. Ahora, como parte de esa reflexión, yo digo, ¿por qué a la gente se le escapan detalles tan elementales como ¿qué hacen los cubanos en Venezuela? Si nos vamos a las recientes declaraciones del director de la CIA, el señor Mike Pompeo, que dice que Venezuela está lleno de rusos, de iraníes y de Hezbollah. Yo creo que el señor Pompeo se quedó corto. Habría que agregarle a eso miembros de la FARC, miembros de la ETA, y todos los carteles, los sirios y miembros de los carteles de la droga. Entonces, ¿por qué nadie ha salido a decirle a este payaso que tenemos ahorita en pantalla, que es el ministro de la Defensa, que cómo toleran ellos que la insolente huella de los cubanos, la insolente huella de los sirios, la insolente huella de Hezbollah ponga su pie en territorio venezolano? ¿Es que la invasión de estos comunistas es mejor o peor que la que pudiera llevar el gobierno norteamericano? Algo que matizó el vicepresidente con Juan Manuel Santos, que dijo que esta afirmación del presidente, que Estados Unidos no estaba contemplando una acción militar contra Venezuela, y matizó un poco esas declaraciones en la conferencia de prensa conjunta en Cartagena. Vamos a ver lo que pasó en esa conferencia de prensa. Le expresé al vicepresidente Pence que la posibilidad de una intervención militar no debe ser contemplada, ni en Colombia, ni en América Latina, desde el sur del Río Grande hasta la Patagonia, podrían estar de acuerdo. América es un continente de paz. Mantengámoslo así. ¿Viene la salida de Venezuela a través de Colombia? Fíjate, yo quisiera retomar un poco lo que tú le preguntaste, Eduardo. Fíjate, primero, Santos dice que América Latina es un continente de paz donde en Venezuela hay entre 30 a 35 mil muertos al año. Cada 17 o 16 minutos asesinan a un venezolano. En Colombia, los índices de mortalidad, de asesinatos es casi igual que Venezuela. Honduras y México. Y México igualito. O sea, está hablando. Él lo que está protegiendo es su acuerdo de paz, como lo denunciamos en este programa. Porque si en Venezuela hay una invasión, toda la FARC está en su santuario, como dice Eduardo, no es solo Hezbollah, no es solo los rusos, los chinos, los cubanos, no. La FARC completa, el ELN y todos los grupos narcoterroristas de Colombia, de Ecuador y Centroamérica tienen sede, santuario en Venezuela. Mira, antes de llegar al programa me mandaron una foto del Salto Ángel. El Salto Ángel, la cascada más alta del mundo, es patrimonio de la humanidad. En la base del Salto Ángel hay un letrero en chino de una compañía minera china en este momento. Ojalá pudiera pasárselo a tu productor para que lo viéramos en la segunda parte, donde dice esto es propiedad del Estado chino. Y están deforestando toda la parte de abajo del Salto Ángel. Para que ustedes vean que todo eso, esa retórica de Maduro, y ahí voy a la observación que hicieron los dos. Yo sí creo que es importante que Trump haya dicho algo, y te voy a explicar por qué. Uno de los efectos que hizo Obama es que nadie sabía cómo tratar a Latinoamérica. Cuando un presidente da una orden... Se lo dejó a Mike Shannon. Y se lo dejó a Shannon, que por cierto sigue
en el Departamento de Estado. Pero lo grave aquí, Oscar, Eduardo, es que el Departamento de Estado todavía, Trump, en esta fecha, a más de 200 días de su administración, no ha podido nombrar a toda la cadena de mando. Entonces, él usa los medios, el Twitter, para decir, Venezuela, como dijo ahorita el vicepresidente, Venezuela es un peligro para la región. Ahí le está diciendo a sus cónsules, a los embajadores, a todo el personal administrativo, a la agencia de inteligencia, Venezuela hay que estar alerta. El vicepresidente ha dicho, y esta es la próxima pregunta para ustedes dos, dice, Estados Unidos impedirá que Venezuela sea un estado fallido que amenace la seguridad de la región. ¿Cómo? Bueno, mecanismos tiene, indudablemente tiene todas las herramientas posibles sin descartar la intervención militar. Yo vuelvo a ese punto. Yo no creo que esta gira que está haciendo Mike Pence a estos 4 importantes países además aliados de los Estados Unidos hoy por hoy, Claro, del Pacífico. Es para pedirles permiso para hacer una invasión, es para notificarles, mira, si la cosa se complica yo voy a actuar militarmente, porque está perjudicando a la región y está perjudicando Venezuela en este momento a los intereses de los Estados Unidos. Entonces ya dejó de ser un conflicto doméstico entre Ramos Ayub y Diosdado, entre Maduro y Leopoldo López, no, ya eso trascendió, ahora es un problema mundial, un problema que va a perjudicar a la región. A mí me preguntaron por qué fue a Chile, porque Chile está en el Pacífico y es vital. ¿Por qué está en Colombia? Porque Colombia tiene costa en el Pacífico. Si se arma una guerra entre Norcorea, Surcorea, Japón y Estados Unidos por la idea de Guam, ¿a dónde crees tú que tú quieres proteger? Lo que se llama el Pacific Rim, y por eso está Mike Pence, yo coincido contigo 100%, le está diciendo a la gente, señores, nosotros le venimos a decir, aquí va a haber una guerra mundial y nosotros necesitamos Venezuela y no vamos a permitir que esto suceda. Regresamos con nuestro panel. Recuerde que puede seguirnos en las redes sociales y allí encontrará este y otros programas anteriores. Al regresar seguimos en la actualidad venezolana y Corea del Norte sigue en las noticias y no son buenas esas noticias. Veamos. El gobierno de Corea del Norte está realizando movimientos de cohetes que pudieran estar relacionados con su amenaza de lanzarlos hacia Guam, indicaron hoy observaciones de satélites. Entre tanto, el gobierno de Ucrania rechazó que los motores utilizados en los misiles balísticos que Corea del Norte ensayó el pasado mes fueron fabricados por una empresa ucraniana y vendidos de contrabando a Pyongyang. Ucrania considera que el régimen gobernante de Corea del Norte es totalitario, peligroso, impredecible y apoya todas las sanciones contra este país, afirmó un comunicado oficial. El New York Times publicó hoy una entrevista a un experto en misiles del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Washington, que señaló a la empresa ucraniana Yuzhmash como el más probable fabricante de los motores de los cohetes de Kim Jong-un. Porque la escalada ya llegó a un momento o a un punto ya de profunda reflexión. Es una amenaza de agresión militar contra Venezuela y tiene todo nuestro rechazo. No pueden haber posturas ambivalentes, ambiguas, como la que escuché ayer de la oposición política venezolana. ¿Es o no es? ¿Eres venezolano, eres patriota o eres pro-yanqui o piti-yanqui? Bueno, un ministro de la Defensa hablando de piti-yanqui. Si tú me permites contestarle a ese señor, yo soy venezolano por nacimiento y Maduro no ha podido probar que es venezolano por nacimiento. Pero además, ellos hablan de la invasión piti-yanqui. Los americanos lo que nos han dado a este país, este glorioso país, lo que nos han dado es contratos multimillonarios a talentos, músicos, beisbolistas, atletas, médicos, científicos, la cantidad de oportunidades que le ha dado Estados Unidos a este país. Mira, tú entrabas, yo me acuerdo en la época, tú te acuerdas Michael Jordan, en Venezuela, hasta en la Radio Rochelle, el canal que tú traste, había un personaje que se llamaban los Jordan. Todo el mundo se ponía el número de Michael Jordan y se peinaba como Michael Jordan. Ahora bien, nosotros nunca copiamos el modelo de Fidel. Yo nunca vi a la gente con una cachucha y vestido de verde, ni vi al vestido de Raúl Castro o de la milicia cubana. ahora en esta coyuntura política tan complicada, hay un discurso de La Habana y de los extremistas de izquierda
que señalan que los Estados Unidos lo que quiere es quedarse con el petróleo venezolano y que no lo cojan los rusos y los chinos. Sí. ¿Tiene necesidad Estados Unidos del petróleo venezolano o no? Bueno, hoy por hoy no. Hoy por hoy yo creo que Estados Unidos se ha convertido en materia de hidrocarburos en autosuficiente. Es más, las reservas americanas ya le dan, yo creo que para suplir esa transición entre los vehículos solares, las energías alternativas. Las energías alternativas. Bueno, pero ese es justamente eso que llaman los psicólogos proyección. Estos comunistas viven haciendo proyección. A quien siempre le interesó el petróleo venezolano fue a Fidel y a Raúl Castro. Esto lo vienen haciendo desde hace más de 50 años. Era el deseo, desde la invasión a Machurucuto, pasando... Mira, puedes buscar en un libro de historia y cada año hubo un intento de Fidel Castro de ponerle la mano a Venezuela y a las riquezas venezolanas. Que Rómulo aplastó. Entre otros, sí señor, además con muchísima asertividad porque Rómulo Betancourt era un hombre fuera de lote. Es más, quisiéramos tener hoy en día un líder que fuera como Rómulo Betancourt con esa claridad mental. De eso vamos a hablar del liderazgo ahora, del liderazgo actual de la realidad política. Pero hay una foto que nos dio Esteban, que es una foto de una empresa china, lo que él decía, propiedad privada, terreno propiedad de... Ahí, el Salto Ángel atrás. Traduce del chino, que tú hablas chino. No, yo no hablo mandarín, pero fíjense una cosa, eso es gravísimo porque eso son selvas milenarias, son millones de años y millones de años, eso era territorio protegido, es un parque nacional decretado por Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno. Y eso es zona de protección, es más, eso es zona protegida por la ONU. Patrimonio de la Humanidad. Y ahí fue donde cayó el norteamericano Jimmy Ángel, por eso que se llama Angel Grove, el Salto Ángel. Y esta gente, mira cómo están deforestando, haciendo lo que les da la gana ahí. Pero eso al ministro de la Defensa, Maduro, y a la Asamblea Constituyente no les interesa nada, porque, mira, Oscar, los indios en el Amazonas se están muriendo de la contaminación de mercurio y sustancias químicas que usan para lavar el uranio, para el oro, para todo eso. ¿Quién está deforestando ahí? ¿Quién? ¿Los gringos? No. ¿Los yanquis? ¿Quién? Entonces esa es la gran pregunta, ¿no? Ahora bien, está tan complicada la situación. No está nada claro, es una bruma. Es más que el 18 brumario que estamos viviendo. ¿Cómo queda colocado el liderazgo de la oposición? Está entrampado en este momento, porque estamos hablando de que Maduro está entrampado, Diosdado está entrampado, ese ministro de la Defensa está entrampado. ¿Y la oposición qué? El problema, a mi juicio, ha sido un problema comunicacional. La oposición o los distintos factores de la oposición no han sabido comunicar. Y cuando han comunicado, han emocionado y entusiasmado a la gente con metas que son prácticamente imposibles. A nosotros se nos ofreció que si nosotros hacíamos el plebiscito, eso iba a abortar la constituyente, y ahí está la constituyente. Eso deprime a la gente. Quizás no era lo que querían decir, como un poco la trampa emocional en donde están cayendo ahora con las elecciones regionales. A todas luces, y por vías de la sensatez, la gente te diría, y tú vas a ir a un proceso eleccionario con un CNE que demostró ser lo suficiente mentiroso, corrupto, que alteró los resultados. Es más, refrendado ese comentario por Smartmatic, la empresa de las máquinas con que se hacen los escrutinios electorales. ¿Qué impidió? Vamos a hacer un pequeño recuento. Que cuando ganan en diciembre, con 14 millones de votos, mayoría absoluta en la Asamblea, no se somete en ese mismo día la amnistía de los presos políticos, el regreso de los exiliados, la impugnación del CNE, la impugnación de la Corte Suprema, que era presidido por Henry Ramos. ¿Qué pasó? Mira, yo estoy convencido, Oscar, que eso fue una estrategia del mismo régimen. Aquí se hablaba, me acuerdo que yo debatí con Horacio Medina, que tuvo razón, por cierto, Horacio, que yo decía que no iba a haber elecciones parlamentarias, Horacio decía que sí había, y Horacio fue acertado. Pero ¿qué pasó? El régimen tenía el agua al cuello, y el agua seguía subiendo. La mejor manera de quitarse el agua al cuello fue darle a la Asamblea 112 diputados.
No se había instalado, nombran los magistrados, ratifican los miembros del CNE y pasa al primero que nombran presidente de la Asamblea, ¿quién es? A Henry Ramos. ¿Cuál fue la última y la gran labor de Henry Ramos en la Asamblea? Saca unos cuadros de Chávez y un retrato de Bolívar. Y se perdió todo el 2016 en una estéril discusión de que si vamos al diálogo, que si el revocatorio, nos vacilaron hasta el 1 de septiembre que la gente explotó en la calle y hubo eso. Y eso, el liderazgo en Venezuela, definitivamente hay que cambiar. Y Esa es mi nosotros opinión.